Muy buenas noches a todos. Les agradecemos su presencia. Les recordamos que se va a estar grabando la sesión, así que damos unos minutitos nada más para que se conecten los demás papás y comenzamos en 2 minutitos más. Bueno, pues son 7:35, así que vamos a empezar. Y bueno, ya sabemos que se queda grabada para cuando los que se pierdan un cachito se puedan conectar o queda grabada ya en el canal del colegio. Así que, pues gracias a los que están conectados en este momento. Vamos a comenzar. Primero que nada, les quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Voy a empezar con Flavia Carrera, médica sexóloga, que bueno, ya la conocen, con Francisco de Satarain, que nos hace el honor de acompañarnos. Él es conflictólogo, es especialista en la cultura de paz y es el presidente de la Fundación contra el Bullying. Y gracias, Francisco, por estar aquí. Y por otro lado, otra querida invitada, Jenny Campuzano, que bueno, obviamente, además de ser mamá de nuestra comunidad, es abogada y especialista en derechos humanos, así que estamos súper agradecidos de contar con tu presencia, Jenny. Gracias y bienvenida. Y pues bueno, solo quiero como punto de partida recordarles que en las pláticas anteriores hablamos de adolescencia y que el punto que es nuestra base para entender que no estamos todavía trabajando con adultos que razonan, que entienden, que ven causas y efectos, sino básicamente que tienen todavía un cerebro que está en proceso de madurez, y esta madurez, justo lo que más tarda en madurar, es la parte que reflexiona, la parte del freno de mano, que es la corteza prefrontal. Así que tenemos mucha hormona, mucha emoción y poca capacidad de frenar, de tomar decisiones de manera adecuada. Así que pues en ese contexto vamos a arrancar. Así que pues les dejo la palabra a nuestros tres invitados y vamos a hablar hoy de violencia y de cómo construir espacios psicológicamente seguros para nuestros adolescentes. Así que pues arrancamos. Pues muchas gracias, Katy, por la invitación y bueno, feliz de estar en este foro y bueno, con este público y con estos compañeros. Bueno, maravilloso. Buenas tardes todos y todas desde donde estemos conectados. Voy a comenzar por retomar un poco el tema del feminismo, partiendo de lo que ya bien nos hizo favor de comentarnos Flavia en la sesión anterior. No me voy a detener mucho, solamente voy a retomar algunos puntos que me parecen importantes, no perder de vista y comentar algunos otros que considero interesantes para el desarrollo de esta plática, ¿no? Entonces, antes que nada, pues empezaré por advertirles o comentarles que esta plática no es de doctorado, no es una clase de educación superior ni nada por el estilo, sino que más bien lo que buscamos es partir de lo básico a lo general, de explicar el feminismo de la forma más sencilla, pero no menos importante, con la intención de hacer más amena esta plática y que resulte una plática que nos deje más ideas en la cabeza, más conceptos que realmente términos que no ocupamos, ¿no? Luego ni entendemos y a veces por pena o desinterés o no preguntamos. Y ahí nos quedamos a lo que creemos que es, ¿no? Entonces, hablar del feminismo indudablemente nos invita a realizar una reflexión, un análisis acerca de los valores, de los principios, de la observación y el respeto por los derechos humanos de todas y de todos, por el simple hecho y la sola condición de ser humanos, ¿no? Hacernos cuestionamientos personales sobre las ideas, las creencias, la educación que hemos recibido o creído a lo largo de nuestras vidas y que el día de hoy nos ocupa de una forma más específica en cómo le está impactando no solo a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes mujeres, sino también a nuestros adolescentes varones, ¿no? Porque ellos de alguna manera y desde su ámbito, pues muchas veces también se ven violentados sus masculinidades y también considero que es un tema importante que ahondaremos en él en algunas otras sesiones, pero hay que dejarlo ahí en la mesa para que no se sientan menos o que los tenemos olvidados o que ellos no tienen derechos, ¿no? Lo que precisamente busca el feminismo es equilibrar de alguna forma esta balanza, ¿no? Entonces, no los perdamos de vista, no crean que nos olvidamos de ustedes, ¿no?
Em, hay que entender el feminismo sin entrar a tanto como el movimiento social que ha sido generado e impulsado por mujeres y para mujeres, ¿no? Es un movimiento que, como bien lo dijo Flavia, no atenta contra los hombres, sino atenta contra, o más bien va en contra del patriarcado. Y luego decimos, bueno, pero el patriarcado, sí, y no entendemos qué es el patriarcado, ¿no? Patriarcado hace la referencia a esta estructura de organización, de dominación de sexo, género, en el que evidentemente prevalece pues la autoridad y el poder de los hombres y de lo masculino, mientras que las mujeres, bueno, han sido despojadas del ejercicio de libertades, derechos, poderes económicos, sociales, políticos, ¿no? Entonces, romper ese patriarcado, que las mujeres podamos ejercer libremente nuestros derechos sin repercusiones, sin miedo, que no atente contra nuestra dignidad e incluso contra nuestra vida, ¿no? Tratar de equilibrar esa balanza de desigualdad que ha permanecido por siglos y siglos, ¿no? Aquí, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy en varias rancherías, en varios estados, ¿no? Eh, los hombres, para que quede muy claro esta parte del patriarcado y no es en contra de los hombres, ¿no? En muchas rancherías el hecho de que nazcan hombres, por derecho tienes derecho a la tierra, tienes derecho a muchas otras cosas y privilegios, y las mujeres no. Entonces puede ir de generación en generación y entonces en una familia donde hay 4 mujeres y 2 hombres, solamente a ellos se les da. Entonces, para que me entiendan y quede más claro el concepto del patriarcado y qué es lo que el feminismo busca, ¿no? Voy a comentar rápidamente 2 hechos históricos para llevar al otro tema que nos concierne dentro de esta misma línea. La primera es reflexionar, no les podemos decir a nuestros jóvenes o a nuestras adolescentes o a nuestros hijos que cómo es el feminismo, que salió de pronto porque se pelearon, porque no estuvieron de acuerdo, no sé qué. O sea, tratar de explicarles momentos, incluso que les llamen la atención, que sean hasta históricos, de cultura general, que los invite un poco a leer y a irse a ver, ¿no? Así como se meten a las películas y que si fulano mató a Perengano, pero que la trilogía, pero así más o menos, ¿no? Y el primero surge con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Evidentemente fue esto en la Revolución Francesa, como ella también, Flavia, hizo muy bien hincapié, pero surge con esta maravillosa mujer que se llamaba Olimpia de George, que ella lo que hace es pelea, ¿no? Todo padrísimo y todo, ya que ganan, ya que está la revolución, emiten la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Entonces ella empieza a hacer cuestionamientos y dice, bueno, pues si peleamos juntos, estuvimos juntos, hicimos todo esto juntos, o sea, y luego nosotras qué. Para resumir, pues, ¿cuál es el castigo? La degolla. Y antes de que le cortaran la cabeza, la declaración que más hace ruido dentro de todas las que hizo en su vida fue, si las mujeres tenemos derecho de subir a la guillotina, tenemos derecho a subirnos a la tribuna, a ser escuchadas. Y entonces, a partir de esto, pues empieza a haber una serie de planteamientos, cuestionamientos, y entonces uno lleva al otro, y entonces ahora ya tenemos esto, pero nos falta esto y esto y esto. Va a saltar siglos y siglos de historia para llegar a México. Y llegar a México en los 60s, en los 70s, en donde ahora el tema es, ya tenemos esto, ya tenemos, pero ese cuestionamiento me lleva a pensar qué onda con mi cuerpo, qué onda con mi sexualidad, qué onda con mis derechos, ¿no? A la reproducción, a si quiero tener hijos o no, si una serie de eventos que hace que este movimiento se vuelva a levantar, ¿no? El uso aquí de la pastilla anticonceptiva, el lograr esta parte ha sido trascendental porque definitivamente ha cambiado el rumbo de las mujeres, ¿no? Que ya no solamente están para reproducirse, sino que, como bien lo menciona Flavia nuevamente, tienen derecho al placer y tienen derecho a una serie de, digamos que desbloquean otros derechos de los que ella, claro que siempre fuimos autoras y
detonadoras de eso, simplemente no sabíamos, ¿no? Y bueno, esto todo lo lleva porque pues al día de hoy sigue habiendo como antecedente, al día de hoy pues ahora lo vemos, ¿no? Siguen esta pelea por el aborto legalizado, que sea seguro, que sea gratuito, que no esté, no sé, como satanizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y siguen habiendo estas luchas, digo, ya con concreciones, pero al final de cuentas pues siguen estando, ¿no? Y bueno, aquí en esta parte, retomando justo el hecho de que las mujeres se unen, ¿no? De que buscan en conjunto con otras mujeres, porque entendamos que hay varios feminismos, por las características y las peculiaridades del grupo de mujeres, de lo que buscan, ¿no? Entonces, unas son más empáticas con otras, pero sin embargo el movimiento feminismo es colectivo, las trata de englobar a todas, ¿no? Y aquí viene una cuestión muy importante que es la sororidad, ¿no? Que es qué importante es enseñarles a nuestras hijas y a nuestros hijos que tengan respeto por ellas en esta parte de la práctica de la sororidad, ¿no? De esta hermandad que se busca que haya entre mujeres, ¿no? Desafortunadamente muchas mujeres o la mayoría, pues hemos crecido con esta idea equivocada de competir con otras chicas, ¿no? O sea, y saber si quién es la más bonita o quién es la más inteligente o la más popular o la más, lo que sea. O sea, los adjetivos han cambiado conforme van cambiando el tiempo, las circunstancias, el espacio, ¿no? Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Una chica es enemiga de otra chica. Y no hay nada más falso que eso, y simplemente a veces siempre caemos en la trampa. En esta sororidad es demostrarles que al contrario, que lejos de ser enemigas, pueden crear redes de apoyo, que culminen en cambios realmente sociales que sean iguales para ellas, para nosotras, ¿no? Buscar justo los espacios seguros, agarrarnos de las herramientas que tengamos. Entonces nosotros tenemos que ser parte de esas herramientas en conjunto con la escuela. Qué importante también es echar mano de esta parte de pláticas que impulsa la escuela, ¿no? O sea, buscar de alguna forma este triángulo de vida haciendo alusión, no sé si realmente sirva, ¿no? Dicen que en nuestro país las construcciones no da eso y todo, pero yo hago alusión a eso por buscar espacios seguros, espacios en donde nosotros desde la casa podemos ser un espacio. Nos apoyamos de la escuela, dando todas las herramientas. Del otro lado están nuestros hijos. O sea, los estamos de alguna forma tratando de blindar. Ya sé que es imposible asegurarles lo que venga, pero bueno, de alguna forma, el darles herramienta, o en esta época, o en esta etapa más bien de la adolescencia, en donde bien lo dice Katy, no carburan muy bien, pues que algo se les quede, o con ejemplos, o con cosas que viven, o con cosas que pueden percibir, ¿no? Y hay prácticas, y al final de la plática lo podemos retomar, tips para hacer más fuerte esa sororidad, ¿no? Porque también depende de nosotros. Hay personas que quieran, mujeres que vivan su feminismo, su feminidad diferente a otra, y es muy respetable, y nosotros tenemos que apoyarlas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si llega una amiga, digo, una hija me dice que su sea, pues resulta que ella por convicción trae no se depila, ¿no? Utilizando este hashtag de mi bello es bello y todo este rollo. O sea, nosotros no decir, ay, bueno, es que ve, o sea, ve que mal se ve, pero es que en su casa, o sea, no juzgar. No podemos juzgar definitivamente como no nos gustaría que nos juzgaran, ¿no? Cada quien desde nuestro espacio, desde nuestra esfera, tenemos convicciones y hay que respetarlas, ¿no? Y enseñarles que esta sororidad es para lo positivo, o sea, es para sumar, es para arriba, no para abajo, porque Oye, Jenny, organizados. y yo te quiero interrumpir porque justo creo que aquí valdría la pena escuchar parte de lo que Francisco, de lo que hemos platicado. Hablabas también de estos espacios seguros, Francisco, y de las interacciones que tú tanto has estudiado justamente, no solamente en las mujeres, sino evidentemente en el contexto de las interacciones de los adolescentes. ¿Cómo podrías desde tu punto de vista, ahora sí que complementar y enriquecer esto que nos está compartiendo Jenny? Mira,
Eh, eh, lo que pasa es que es importantísimo entender como ver la película completa, ¿no? El tema del feminismo, por ahí también veo que están escribiendo que es un tema sumamente interesante y presente y tal, pero desde el punto de vista de los sistemas sociales, cualquier cambio que se da en un sistema, el sistema se resiste, genera resistencia, ¿saben? Aquí no es un tema de que las mujeres quieren buscar la equidad y los hombres se resisten porque no quieren que las mujeres sean iguales a los hombres, ¿no? Habrá algunos que sí, habrá algunos que no, pero más bien es la característica fundamental de los sistemas, ¿no? Entonces, a partir de este, digamos, nuevo estímulo que es este movimiento social, como bien lo comenta Jenny, se genera esta resistencia y empieza a ver como esta lucha de poderes y tal, ¿no? Y algo fundamental es que si solamente hay un cambio dentro de un sistema, si solamente hay un cambio, pero no se genera una reforma en el pensamiento digamos, de la gente, entonces es muy probable que se genere violencia y eso es lo que ha venido pasando, que a veces salen a marchar y en lugar de recibir como comprensión esto que buscan de visibilidad, lo que hacen es, digamos, las partes más reacias, lo que hacen es, mira, estas cómo están haciendo el ridículo y están haciendo tal y cual y no sé qué. Entonces, llevándolo al contexto escolar, y sobre todo metiéndonos al tema de la violencia, definitivamente estos movimientos pueden generar violencia y eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Tú hablas de, bueno, hemos comentado los espacios psicológicamente seguros. ¿Y eso qué implica? Un espacio psicológicamente seguro es un espacio en donde hay tres elementos fundamentales. Una aceptación positiva e incondicional por la diferencia del otro. Aquí uno de los valores que a mí me gusta mucho, porque se habla mucho, por ejemplo, de la tolerancia, ¿no? Y a mí yo les digo, la tolerancia me queda corto, porque la tolerancia es como tolero hasta cierto punto y reviento, ¿no? Sino acá más bien es generar una cultura en donde se valore la diferencia, ¿no? En donde se diga no sé, de uno de sus hijos a una de sus hijas, o entre hijos o entre hijas, da igual el género, que es algo así como, qué maravilla que veas con unos ojos tan distintos, porque gracias a tus ojos yo puedo ver con los míos y puedo ver además con los tuyos, ¿no? En lugar de sentirse amenazados, hoy lo que pasa en los ambientes escolares es que cuando algún alumno tiene un gusto diferente, por decir, todos valoran el fútbol y a él le gusta cualquier otro deporte distinto, lejos de que digan, oye, qué padre, a ver, cuéntame de este nuevo deporte o de este deporte que a mí no me gusta, pero a ti sí, lo que pasa es que se le van a la yugular, es como irse a aplastar la diferencia, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea conductora, la aceptación positiva e incondicional pues, está totalmente en el movimiento. O sea, se trata de que nos valoremos y hablando de los derechos humanos, bueno, pues son inalienables. Es decir, todos los seres humanos valemos por el simple hecho de estar vivos y ser ser humano. Punto, se acabó, ¿no? No por una conducta que tengamos valemos menos o más, o por un gusto, una preferencia vamos a valer menos o más, ¿no? Y luego el otro tema que también es muy manoseado, pero hay que entenderlo a profundidad, el otro elemento es la empatía, la comprensión empática, ¿no? Primero es la aceptación positiva y después es esta comprensión empática, en donde no solo es ponerse en los zapatos del otro, como yo cuando trabajo con los chavos, les digo, si tú te pones en los zapatos del de junto, te salen ampollas porque el de junto calza del 5 y tú del 9. No se trata solamente de ponerse en el lugar del otro, que es, muchas veces así se entiende la empatía, sino más bien es comprender cómo se siente el otro, pero desde el marco de referencia del otro y no del mío. Es decir, algo así como si no sé, voy a poner un ejemplo, si tú consideras a tus perros, ¿no? En tu casa, tus perros son tus hermanos, por la razón que sea, tú los consideras parte íntima de tu familia. Y se muere uno de tus perros,
Yo no puedo llegar a decirte, no llores, mañana yo te regalo otro perro, sino hay que comprender que el otro ve desde un valor distinto al que yo veo, ¿no? Esa es la comprensión empática. Y luego el tercer elemento fundamental es la congruencia. Nosotros como padres de familia, hay que ir acompañando a nuestros hijos, por supuesto acompañándonos a nosotros mismos, porque ser congruente es uno de los retos grandes del ser humano, ¿no? Ser congruente es pensar, sentir y actuar en una misma línea. Y también otro efecto que observo mucho en los ambientes escolares es que los chavos, los alumnos y las alumnas se relacionan mucho desde máscaras y no desde esta parte genuina, desde este soy, ¿no? Claro, como el ambiente no es seguro muchas veces, el ambiente es amenazante, es peligroso ser diferente, es peligroso no tener los mismos gustos que los otros, etcétera, pues entonces nos defendemos como buenos seres humanos, nos defendemos con máscaras y tal, ¿no? Entonces, hay que apuntar ahí, hay que construir este ambiente para que entonces naturalmente los jóvenes se vinculen con los recursos que ellos tienen. Ni siquiera nosotros como adultos podemos enseñar a nadie a vincularse, ¿no? Con ese recurso nacemos, ¿no? Y ahí es en donde va caminando, digamos, este tema de la construcción de una cultura de paz. Sí, me encanta cómo lo resumes en estos 3 puntos que creo que los aterrizas de manera muy, muy clara. Flavia, Jenny, ¿quisieran complementar algo en esto? Ahora sí que vayan diciéndome por dónde y con gusto. Bueno, es que sí, escucho a Jenny y a Francisco en este tema que es tan importante y cómo todo esto pues nos lleva precisamente al tema del cual se hizo la invitación el día de hoy, que es la violencia. Porque la violencia tristemente está presente en toda nuestra vida. O sea, tristemente enciendes la radio y escuchas violencia, vas a algún lugar y ves violencia. O sea, sí es un tema que está, me parece que como internalizado, como muy naturalizado, muy normalizado el tema de violencia. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay elementos que están llevando hacia la violencia, o que hay elementos violentos en las relaciones de las personas. Perdón por este ruido, déjenme, no, a ver, ya, ahí está. Y entonces, bueno, sí quisiera como aterrizar desde todos estos conceptos que nos han compartido Jenny y Francisco, como qué es la violencia, ¿no? Porque la verdad es que pensamos que violencia es como esta cuestión de golpes, de moretones, o sea, o incluso asesinatos y todo esto, ¿no? Pero la violencia también se puede presentar en otros ámbitos de la vida, se pueden presentar en aspectos como más estructurales, puede presentarse violencia física, violencia emocional, psicológica, moral, económica, sexual, estructural, institucional. O sea, hay muchos tipos de violencia y me parece que todo esto que estamos comentando el día de hoy nos tendría que llevar a darnos cuenta de estos elementos para poder prevenir la violencia, para de verdad poder vivir en paz, en esta cultura de paz que nos propone Francisco. A veces la violencia se presenta de forma tan sutil que no nos damos cuenta que ahí está. O a veces también nos han enseñado y también repetimos de generación en generación la violencia como parte del amor, ¿no? Por ejemplo, los celos, que son parte de esta violencia, como parte del amor, del amor, ¿no? O sea, como hablamos de la violencia en nombre del amor. Y entonces me parece bien importante que el día de hoy podamos identificar cuáles podrían ser estas situaciones o circunstancias en nuestra vida en donde ya se está prendiendo un foco rojo y que podemos detener. Porque aparte, sí es cierto que la violencia se puede parar, la violencia se puede detener o se puede evitar escalarla, ¿no? O sea, una persona podría evitar escalar la violencia
para que no se vaya haciendo más grande. Entonces, en un ratito más les voy a presentar ahí un trabajo que han hecho estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que se llama Violentómetro, que me parece una herramienta poderosísima que podemos entender como personas adultas, y yo creo que les podemos compartir a adolescentes para que vean que, por ejemplo, el chantaje es violencia, para que se den cuenta que los celos son violencia, o sea, como estas cosas que a veces decimos que es amor y que resulta ser violencia. Entonces, ya como para aterrizar un poquito ya hacia el tema del día de hoy. A mí me gustaría sumar a lo que dices, Flavia. Hay una pregunta que pocas veces se contesta y es, ¿cuál será la razón o dónde está como la naturaleza de tanta violencia que estamos experimentando, ¿no? Definitivamente, y con tristeza lo digo, pero México es un país violento desde hace muchísimos años. O sea, yo tengo historias de mi papá y mi abuelo que en las cantinas se arreglaban las cosas a punta de pistola y en los ranchos y en el campo y, o sea, no es como nuevo, ¿no? Entonces, si nosotros partimos solamente de satanizar la violencia por satanizarla y no comprender de dónde viene, o sea, cuál es la razón por la que está tan presente en la interacción humana, pues nos perdemos de esa parte, ¿no? O sea, finalmente la violencia es un recurso que genera beneficios. Ojo, mucha gente cuando digo esto como que levanta los ojos así de qué locura está diciendo. Pues puesto que genera beneficios, pero genera mucho mayores pérdidas, ¿no? A nivel escolar, por ejemplo, el beneficio de ser, por ejemplo, en el terreno del bullying, ¿no? El beneficio de ser un bully, un acosador, pues es que desafortunadamente muchos compañeros te valoran, hay niñas que quieren andar contigo porque eres como el seductor, el galán, el que truena dedos, hay otros que se mueren por ir a tu fiesta, ¿no? Entonces, claro, esos beneficios de corto plazo hacen que esta persona se instale en el rol y no se quiera bajar de ahí, ¿no? Evidentemente, las pérdidas son mucho más graves que los beneficios y bueno, pues todos lo sabemos, es un dolor profundo, es daño, es tristeza, en fin, una bola de cosas, ¿no? Y luego a partir de ahí, como bien lo comentas tú, para mí, desde mi punto de vista, que llevo 15 años estudiando el tema de la violencia en el ser humano, el enemigo a vencer número uno es la naturalización. Y tú tocaste una de las formas violentas más naturalizadas que existe, que son los celos, por ejemplo. Cuando yo trato el tema, muchísimos dicen como, ¿cómo? No, pues los celos son naturales, ¿no? Es más, si no me celan, no me quieren, ¿no? Y entonces, claro, si nosotros, y ahora que haces referencia del violentómetro, si nosotros como comunidad no identificamos qué prácticas pertenecen al terreno de la violencia, pues no podemos estar protegidos de esas prácticas, ¿no? Por eso una de las estrategias más potentes es desde la educación, que es el internacional, vaya, es lo que nos tiene acá reunidos, el tema de la educación, es desarrollar el conocimiento para detectar, y no la violencia física como tú la dices, esa está muy fácil. O sea, Juan le acaba de romper la nariz a Pedro, ese no necesitamos clases nadie, sino el doble vínculo, la nominalización, puntualización, por supuesto el chantaje, la amenaza, la coerción, es decir, todas estas formas sofisticadas que son las que están naturalizadas, ¿no? Y ya con esto acabo. Muchas veces los papás hacen como todo un tema ahí, cuando se enteran de un caso de violencia, de agresión en el colegio, van papás enojados de un lado y van papás enojados del otro y tal y no sé qué. Yo hago muchas negociaciones de conflicto y me es increíble que el papá que se siente agraviado, ¿no? Que porque a su hija le hicieron, a su hijo le hicieron, llega y sus recursos son amenazar. Llega al colegio a decir, tú no sabes quién soy yo soy amigo y íntimo y tal, y voy a hacer, y voy a la... Pues claro, o sea, ¿por qué los hijos no van a tener esos patrones cuando entran en conflicto, que conflicto definitivamente no tiene nada que ver con violencia? ¿Por qué no van a utilizar esos patrones si el papá y mamá vienen con esos mismos patrones? Porque además se van, es decir, se van reproduciendo y se van perpetuando. Entonces tenemos que hacer un alto y decir, a ver, ¿qué sí es, qué no es?
¿Y cuál es la grandísima solución? El desarrollo de las habilidades para la negociación de los conflictos, que es algo que en la cultura mexicana cuesta mucho trabajo. Lo primero que hacen cuando las personas entran en conflicto es lo que está mal traducido, pero creo que se entiende, ¿no? Me voy a dar chance de decir la palabra mal dicha, ¿no? La evitación, que así se dice, ¿no? Es decir, evitar el conflicto, ¿no? Hacemos como que no estamos peleados, hacemos como que mejor nos dormimos, ¿no? Como que ya no pasó nada, a ver si así a ti se te olvida dentro de 3 días, a mí y tal. Y entonces, no desarrollamos habilidades para la negociación y resolución de conflictos, pero ojo, porque es como, no, estoy enojado, no me voy a sentar con el otro, pero eso sí, todos los días desarrollamos habilidades para someter, para coercionar, para manipular el radiopasillo. O sea, está como invertido este tema, ¿no? Mil gracias, Francisco. Y justamente por eso, desde el punto de vista de derechos humanos, Jenny, si nos puedes seguir ahora sí que complementando con tu punto de vista. Sí, claro, sí, Katy, con mucho gusto. Bueno, siguiendo la interesantísima plática de Francisco y en complemento también hay violencias que en efecto están más normalizadas, ¿no? Lo vemos como es lo normal, es lo que pasa, es lo que le pasa a mi vecina, a mi amiga. Entonces lo volvemos normal y lo peor es que se empieza a generalizar, ¿no? Entonces ya no nada más lo veo normal yo, lo ve normal otra persona, otra persona. Y eso es, me refiero a veces a que hay violencias que no podemos detectar hasta que ya revienta, ¿no? Y en específico me voy a referir a la violencia digital. La violencia digital, que ahorita es el boom, las redes, estamos cada vez más conectados, más tecnología, más global, pero más alejados el uno con el otro, ¿no? Y entonces, qué importante es conocer los tipos de violencia, ¿no? Para tratar de ayudarles a nuestros hijos a evitarlos o a ser víctimas de ellos. Y lo mejor siempre, lo insisto, es siempre darlo con ejemplos, ¿no? Y entonces, ¿a quién no le suena el caso ahorita de Just Stop, ¿no? O sea, si bien no es educarlos nosotros así como lo dice Francisco, ¿no? Con miedo y nosotros estamos diciendo, no hagas esto, pero mira que, ¿no? Sí creo que es crearles una conciencia de que hay consecuencias a los actos que hagan, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de violencia digital, son casos, o sea, multas y es prisión. O sea, aquí vemos a esta youtuber, influencer que se creyó que por supuesto ella no la iban a tocar y todo, y qué delicado se vuelve. Para los que no estén muy empapados con este tema, voy a dar rápido esta explicación. En abril de este año se publica una ley que se llama Ley Olimpia. En realidad es un conjunto de reformas a lo que ya había, que era la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal Federal. Ojo, esto no nada más va para las mujeres, ¿no? O sea, esto también es para todos, o sea, todos y todas. Entonces pueden ser víctimas los hombres como pueden ser víctimas las mujeres. Se le da este nombre a esta ley gracias a su impulsora, la activista Olimpia Coral Melo, que ella lo que hace es que cuando tenía 18 años, un video sin su consentimiento se empieza a viralizar, ¿no? A viralizar por todos lados y bueno, entonces fue víctima de burlas, de ataques y demás, lo cual lleva a los congresos y a hacer este movimiento para reglar este tipo de violencia que muchas veces no la vemos. Entonces, una parte que me parece importante de señalar de los conceptos que maneja esta ley es que son actos de acoso, de hostigamiento, son amenazas, son insultos, son mensajes de odio. O sea, ¿qué tan delicado puede ser que a lo mejor en redes nuestros hijos digan o pongan que odian a fulanito y que no sé qué? O sea, esa cuestión es sumamente delicado y la línea entre a veces para poder discernir o separar es muy delicada, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo de esta chavita, todo lo que está padeciendo, ¿no? Y eso fue a raíz de que se le ocurrió
comentar, porque es distribuir. Entonces ella desde su cuenta sube el video en donde una chica que de bachillerato, todavía menor de edad, se va de fiesta con los cuates bajo las influencias del alcohol, se pierde un poco y es víctima de un abuso sexual. A final de cuentas, sí hubo un abuso sexual, equiparable a una violación y bueno, ¿no? Entonces ya se viene una serie de elementos de buscar a los presuntos culpables, bueno, todo este rollo. Entonces todo esto para comentar que hay violencias que no las podemos ver, pero sí tenemos que poner ojo, tenemos que hablarles y decirles, es que ya no nada más es que te veas bien, que hagas esto, que no hagas esto, porque todo esto puede detonar en consecuencias de verdad graves, o sea, preocupantes, suicidios, ¿no? O sea, y tenemos muchos ejemplos que los chicos y las chicas lo ven en series, en películas, en casos de la vida real, o sea, como bueno, podemos ver este tipo de conductas, ¿no? Entonces también, ¿qué pasa con que ahí sí me voy a apoyar mucho de Flavia, de hacer el sexting seguro que ella propone? Oye, Jenny, antes de que continuemos con esa parte, si pudieras compartir como de manera específica, o sea, ¿cuáles son las conductas a las que más se enfrentan legalmente nuestros adolescentes? Porque lo clásico que nos topamos todos los años en nivel, digamos, secundaria, adolescencia, es comparten comentarios en donde, como ellos dicen, ¿no? Te tiran mucho hate, pero ¿qué quiere decir? Atacan, agreden, amenazan. Estas amenazas en los chats es súper común y o sea, los veo todos los años. Entonces, cuando entre dos o tres envalentonamos a otro y ese otro escribe y le dice cosas agresivas de su físico, agresivas de su intelecto o rechazado o palabras de este tipo, hasta lo último que puede ser el pedir el famoso pack, que es el desnudo, y compartirlo. Cuéntanos desde la parte legal cuáles son estas consecuencias para que puedan tener claro los papás a lo que se pueden enfrentar y que puedan informar, ojo, informar, no asustar y aterrorizar, sino decir, esto puede sucederte cuando no pensamos bien y no logramos discernir que a tu edad esa es la parte complicada. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta parte? Pues la ley pone como violencia digital, por eso dije, hay cosas que hasta mensajes de odio. Literal, esto hay cosas que se tienen que leer porque así es, tal cual, ¿no? Son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada que realizan mediante cualquier uso de la tecnología, además de a lo mejor la difusión de alguna imagen, un audio, un video real o simulados, ¿no? Y trae mucho la connotación íntima, la connotación sexual de una persona sin su consentimiento. Esto es lo importante o lo trascendental, sin su consentimiento. Esto incluye hacer stickers de compañeros, hacer stickers o fotos de maestros y pasárselas y burlarse de, esto también incluye eso, A ¿verdad? eso lo uní hace rato con la parte de sororidad de las mujeres, de hacerlo en positivo, porque también justo se pueden reunir, como bien lo decías, y no él, o sea, no, vas a ver, le va a ir muy mal. Y entonces entre todas pueden hacer una red, o sea, en contra de, y ahí la verdad es que la sororidad mejor ni la tengan, o sea, para hacer eso, pues no. Y estás vulnerando los derechos de este chavo, ¿no? La gran mayoría es que sigue siendo al revés, ¿no? O sea, o muchas veces esta parte de lo que decía de las amigas, dejan de ser amigas y entonces la otra ya le echa y arremete y entonces distribuye, ¿no? Alguna foto o alguna cosa que cuando eran amigas se dijeron, se mandaron y esta lo viraliza y entonces ahí puede caer en cometer este delito. ¿Y cuáles son las sanciones? Pues rapidito, las contempla de 3 a 6 años de prisión y multas que van más o menos de 44,000 a 90,000 pesos. Están en UMAS, pero pensando en cómo lo tiene el INEGI este año y así, más o menos es el cálculo.
Y esto, ¿qué pasa con lo que a veces nos dicen los chavos? Es que soy menor de edad y me salvo. Pues no tiene ninguna trascendencia. A final de cuentas, para cometer un delito y luego que ya está equiparable y todo, ya lo vimos en el caso de esta niña Aitana, que fue la chica del caso de Justop. Ella en ese momento era menor de edad y sus agresores eran menores de edad. Eran menores de edad. Cuando se dicta sentencia, eran mayores de edad y de todos modos fueron por ellos. La Interpol agarra a uno subiéndose a un avión, o sea, abordando, lo baja y ellos eran menores de edad. Mil gracias, Jenny. Flavia, te interrumpí. No, digo, como el tema de sexting, o sea, toda esta cuestión de violencia digital me lleva precisamente al tema de sexting, que es este intercambio de, sobre todo de imágenes entre las personas por medios digitales. O también puede ser contenido de texto que tenga un contenido erótico, ¿no? Entonces, este intercambio por medio digitales es lo que se conoce como sexting. Y pues pensemos en el sexting como una práctica que se realiza quizá desde la confianza, desde el amor, desde el erotismo, desde el gusto, o sea, todo este tipo de cosas. O sea, por lo general, el sexting inicia, o más bien el sexting es una situación que es aceptada, pues, o sea, que sí lo estoy haciendo porque lo quiero hacer. En general, no es que alguien obligue a otra persona a realizarlo. Hace rato, Jenny comentaba una palabra, o tú, Katy, no me acuerdo, esto del pack, que digo, sí me parece importante, aclararlo. Pack es la foto del cuerpo de una persona. Pásame tu pack, pásame estas fotos de tu cuerpo en desnudez o en posiciones eróticas o con poca ropa, ¿no? Entonces, sí es una práctica muy común. O sea, yo creo que sí es importante que como mamás y papás sepamos que sí es una práctica común, que la pandemia además elevó, pero por mucho, estos contactos digitales eróticos en adolescentes, y que a veces es un tema que no hablamos. Y entonces también desde esta cultura de prevención, de que a veces nos sentimos como que no, pues nuestros hijos e hijas son nativos digitales, ¿no? Les decimos, y casi yo no sé nada de esto. Y no, hay que entrarle a platicar. Es un tema que sí sucede, es un tema real. Los y las adolescentes tienen dispositivos electrónicos en sus manos ya, o sea, celulares, computadoras, y fácilmente pueden acceder a esta práctica sin satanizarla, porque es una práctica erótica que podría ser segura. O sea, hablando de sexo seguro, la verdad es que el sexting podría ser una práctica de sexo seguro. Sin embargo, sí, todas estas implicaciones que nos está platicando Jenny desde lo legal, y toda esta cuestión que tú nos has explicado perfectamente, Katy, de la maduración del cerebro y todo esto, a veces lleva a que las personas practiquen sexting de forma quizá no responsable, y entonces empiecen temas pues a nivel emocional, a nivel legal incluso, que les puedan traer como estas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en cuanto a sexting, que es tanto una persona que distribuya. Por ejemplo, si alguien de forma consciente manda la foto de su cuerpo a otra persona y que esta otra persona distribuye esa imagen, eso ya estaríamos viendo aquí con Jenny el campo de los delitos, ¿no? También que se está cometiendo al distribuir esta foto. Si son menores de edad, es un delito que se llama pornografía infantil, y entonces, digo, desde los términos legales, pues las penas aumentan, ¿no? Entonces, distribuir estas imágenes se puede llegar a delitos como pornografía infantil. Conservarlas también puede ser peligroso, como el caso de Justop, que también ha estado mencionando Jenny. Conservar estas imágenes también puede ser peligroso. Recibir imágenes sin que haya este permiso, ¿no? O sea,
es como si una persona va a mandar su imagen a alguien más, tendría que verificar si esa persona quiere recibir la imagen. Entonces, recibir esta imagen sin el consentimiento también tiene implicaciones, digo, de todo tipo, emocionales, morales, físicas e incluso legales. Entonces, yo creo que sí es un tema que, bueno, nos daría para muchísimo más tiempo, pero sí es importante hablarlo, sí es importante como personas adultas, de verdad, saber que esto pasa, saber que es algo, es una actividad común entre adolescentes y que podemos platicar, que podemos poner reglas también para realizar, para la práctica del sexting seguro. O sea, también existe esta posibilidad, como no tanto prohibirlo, sino más bien de qué forma se podría hacer el sexting seguro. Entonces, digo, aquí me detengo ahorita porque se me hace que hay comentarios. Francisco, Jenny, y les quiero aprovechar, si hay alguna, igual, una duda, comentario, algo específico, nos los pueden poner en el chat para que yo lo pueda ver con cualquiera de nuestros 3 especialistas que tenemos el día de hoy. Y no sé si quieran agregar, Francisco, Jenny, alguna otra cosa de todo esto que estamos hablando. Sí, bueno, yo nomás diría desde mi trinchera, digamos, desde la Fundación contra el Bullying, hemos recibido muchísimos casos de sexting, pero el sexting, digamos, que está planteando Flavia, no es ya un tema de violencia, ¿no? A lo mejor es un tema moral, no sé, es como otro terreno, pero el riesgo enorme en esta práctica de mandarse fotos eróticas o contenido erótico y tal, que es a lo que se refiere Flavia, es que cuando se mete al terreno de la violencia, al terreno del acoso, el tema es que aquí la estadística habla de que más o menos el 87% de las víctimas de sexting son mujeres, son niñas. Y el proceso tiene ya afortunadamente ya lo tenemos como bien visto, ¿no? La primera fase es una fase de vincular y de generar confianza, ¿no? En donde yo soy buenísima gente, etcétera, y empiezo a generarte confianza. Supongamos, Katy, que tú y yo estamos entrando en esta relación, ¿no? Ya que generamos confianza, viene la segunda etapa, que es este tema de empezar a pedir como, digamos, como es la parte seductora en donde, oye, me encantaría conocerte más y más y más y más y más de todo lo que pueda más, ¿no? Y tal. Y empieza todo a como se dice coloquialmente, como tender la camita, ¿no? De mándame tus fotos y yo te mando las mías y tal y cual, ¿no? Y cuando ya caen en la trampa de la seducción, viene la tercera fase, cuando la niña, por ejemplo, ya manda las fotos, o tengo a referir a las niñas por la estadística que les compartí. Entonces viene la siguiente fase, que ya es la amenaza, y es, ok, ahora ya tengo tus fotos, pues entonces ahora tienes que hacer tal y cual cosa, no apunta lo que tienes que hacer, porque si no, publico las fotos. Y cuando la niña no accede, entonces publican las fotos, ¿no? Entonces, una cosa es cuando hay un común acuerdo de 2 personas de vamos a tomarnos fotos desnudos y nos las intercambiamos y ya, ¿no? Que eso es el sexting. Y otra cosa es que por medio del sexting los acosadores entran a controlar, ¿no? Y entonces ahí la solución puntual que me parece importante compartir a los padres de familia, papás, mamás, es que es importantísimo que sus hijas y sus hijos conozcan cómo se mueven estos agresores, ¿no? Es algo así como descubrirle la magia al mago, ¿no? Es como este chiquillo que está el mago en la fiesta y se da cuenta que la carta la saca de la manga y en ese momento el mago deja de ser mago, ¿no? Se tiene que cambiar de fiesta porque ya no tiene magia, ¿no? Acá es lo mismo, como también lo comenta Flavia, hay que hablar el tema, no hay que omitir para nada. Y sobre todo hay que protegerlos psicológicamente desde el punto de vista del acoso por medio del sexting, que es hacerles consciente cómo se va moviendo el agresor, cómo les pide las fotos,
cómo pospone él mandar fotos, porque evidentemente yo no te voy a mandar, ¿no? Eso es un tema de, a ver, si confías en mí, primero tú y luego yo y tal. En fin, ahí hay todo un juego donde caen precisamente en la trampa y viene ya el acoso, ¿no? Y es en donde están publicando las fotos, el famoso pack y tal, que ahí ya el tema entra en el marco legal también, que plantea Jenny, de decir, ok, ahora sí hay dolo, o sea, hay violencia, hay una intención de hacer daño, hay coerción, hay manipulación, hay chantaje, en fin, casi que en esta parte del sexting, digamos, de acoso, se palomea todo lo que Jenny nombró, ¿no? Y efectivamente, por ser chavos y pensar que pues, todo mundo hace eso o muchos están haciendo eso, pues no va a pasar nada. Y si me llegaran a cachar, pues me van a castigar el celular una semana y ya está. Pero resulta que no, que ahora ya está habiendo consecuencias legales y como bien lo dice Jenny, no importa que sean menores de edad, ¿no? Entonces hay que tratar el tema con mucha claridad y muy puntual. Sí, Claro, tratar y de como que dices, ellos, perdóname, Katy, tratar de que ellos lo dimensionen, ¿no? O sea, justo ya no es, me van a quitar el celular, que otra vez, ahí viene también parte obviamente más de nuestra responsabilidad de esta parte de prevención, ¿no? De cultura de prevención, es tratar de adelantarnos, ¿no? Cómo tratar de saber qué tipos de redes sociales hay, ¿no? Por las cuales se pueden ir metiendo este tipo de personas, ¿no? Que comentaba Francisco, saber más o menos el lenguaje que ahorita, ¿no? O sea, si de pronto veo que mis hijos están aquí en la sala y me dicen, ay, sí, es que me va a mandar un pack, ya sé qué es, ¿no? Sí, seguro le está mandando un paquete de, no sé, créditos en un juego, ¿no? No, resulta que no, o sea, de alguna forma empaparnos con las redes, cómo se están moviendo, cuáles son las nuevas, por dónde va, ¿no? Por ejemplo, hace no, un año, creo, ¿no? Un poco más, el famoso TikTok, ¿no? Entonces, donde se pueden subir infinidad de cosas y los niños se pueden, los adolescentes, infinidad de cosas que les dan, que retos, que ideas, que, ¿no? Entonces, estar como muy atento, ¿no? Porque hasta el lenguaje que utilizan, entonces en un momento de enojo o algo ya te sacan otro tipo de lenguaje que ellos creen que pues, volvemos a lo mismo, es lo que se escucha, es lo que así habla. Entonces, Oye, Jenny, hay y algo nada más, aquí hay una pregunta, bueno, te la voy a leer tal cual, ¿no? El tema de la ley Olimpia es difícil por el castigo que depende de cada juez y aunque esté tipificada, no sé medir al 100%, no se mide el daño al 100%, ¿no? Eso me imagino, Jenny. pues no, porque al final de cuentas, o sea, te pueden poner una multa, te pueden meter a la prisión por haber por haber distribuido, por ejemplo, ¿no? Pero pues no sabemos en realidad todo el daño psicológico, o sea, porque tiene que tener un acompañamiento posterior, o sea, ¿no? Un tratar de resarcir el daño y no revictimizar a la persona, o sea, el caso de esta chava fue revictimizada miles de veces cada que alguien la volvía, o sea, o lo volvemos o sea, vuelves a sacar a esa persona, ¿no? Entonces sí, a mí me parece que no están midiendo correctamente, pero bueno, el hecho de que ya esté este tipo de leyes, este tipo de reformas, pues bueno, es un aliciente, un alipuz, ¿no? De que hay que promover y seguir sobre lo mismo, o sea, es como lo que hablábamos hace rato de los castigos, ¿no? De pues si esta mujer ya vimos que la dejó, entonces ya no vamos a hacer nada, no, partir de ahí para adelante, ¿no? Y pedir a lo mejor no sé, castigos más severos, más fuertes, porque aquí puede confabularse una serie de delitos, ¿no? Pornografía infantil, trata de personas, o sea, aquí nuestros chicos, chicas pueden ser víctimas de tratas de personas, ¿no? Que mira, ya la identifican y con datos y todo, y mira, ahí van por ellas, ¿no? Entonces es una serie, es muy complicado, igual es un tema que amerita ser estudiado, analizado desde el punto de vista psicológico, ¿no? Psicólogos que nos digan las consecuencias que puede originar esto, porque pues ya no, o sea, ya lo padeció esta persona, pero al estar en el entorno y saber que todo mundo lo sepa o que la señalen, o sea,
volvemos a lo mismo, lo vuelves a revictimizar una y otra vez. Entonces, digo, si las leyes nos han dicho que no podemos juzgar a una persona por el mismo delito 2 veces, pues ¿por qué revictimizas a una persona? Más infinidad de veces. Claro, y aquí también nos comparten, bueno, la inquietud de si vamos a hablarlo con los alumnos. Obviamente nosotros lo vamos a hacer, pero yo lo que les pediría es, ustedes en casa es quienes más nos apoyan con esto, porque estas son las conversaciones y por eso estamos haciendo este ciclo de conferencias de adolescencia, porque queremos que ustedes sean quienes generen estas conversaciones, quienes sean los que hablen con sus hijos, quienes puedan ahora sí que escuchar los puntos de vista de ellos. Se van a sorprender de cómo son apasionados en el tema, de cómo a veces defienden posturas que nosotros no defenderíamos. Y un poco aquí, como nos dice Francisco, o sea, escuchen con ganas de entender el punto de vista de ellos mismos como adolescentes, porque también ven ciertas cosas que su experiencia no les permite aterrizar con la visión adulta que tenemos nosotros. Y parte de lo que habla Jenny justo del efecto psicológico, lo que les diría es que cuando estamos ahí como papás, resilientes, como adultos, que sabemos escuchar, reflexionar y que podemos ser un espejo de cómo se resuelven los conflictos, podemos llevar a buen término, así haya sido el hijo o la hija quien participó, teniendo una buena guía, aprendiendo a saber qué se requiere para pedir una disculpa, para reparar el daño, para poder enfrentar la situación y haciendo las cosas desde un lugar de verdad de mucha, o sea, resiliencia es el concepto. Podemos reparar y les podemos dar una gran enseñanza a nuestros hijos porque el tema aquí que lo complica es su propia adolescencia. Entonces, por eso les pedimos, ahora sí que estén cerca, ayúdenos a que se informen ellos estando ustedes informados. Entonces, sí lo trabajamos con ellos, pero les pediría que ustedes hagan la mayor parte del trabajo porque es a través de las conversaciones que pueden tener todos los días con ustedes o todas las semanas con ustedes que los van a ayudar a que estas inquietudes se vayan resolviendo y que ustedes mismos también puedan ser cercanos a la hora de explicarles qué es lo que está pasando con ellos. Francisco, Flavia, Jenny, ¿qué? Ah, sí, adelante. Sabes que yo aquí agregaría que educar desde el amor, desde la conciencia, no desde el miedo. A esta generación que estamos aquí seguramente nos educaron desde el miedo. Y el miedo funciona como de forma muy inmediata, ¿no? O sea, te da miedo y lo dejas de hacer, ¿no? Pero pues luego vuelves a ir hasta que terminas haciendo las cosas. Entonces, me parece importante que podemos, como generación de mamás y papás, educar desde el amor, educar desde la conciencia, poder de verdad sentarnos y platicar de estos temas. Podemos buscar ayuda también si es que no lo sabemos del todo, pero sí dejar de decir lo que nos decían cuando en nuestra juventud, ¿no? En nuestra adolescencia. O sea, si tienes relaciones o te embarazas o te infectas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora podemos decir, sí existen estas consecuencias, pero también hay algo muy lindo al tener relaciones y también hay placer y también hay entrega y también hay intimidad y también hay comunicación. O sea, me parece que es bien importante y es la reflexión que yo quisiera también dejar en este momento, que sí podemos hablar de estos temas y podemos hablar del placer y podemos hablar de la reflexión, no solo del miedo y no solo de las consecuencias. Claro que es importante, claro que hay que saberlas, claro que hay que saber de la ley Olimpia, claro que hay que saber de todo lo que puede pasar si las cosas llegan a estos extremos y también no nos perdamos nunca de vista de esta otra parte, de lo que genera, de la comunicación, de la responsabilidad, del placer. Yo les quiero compartir que en todos estos años que llevo siendo sexóloga, apenas hace 2 años, los colegios de sexualidad en el mundo estamos decretando el placer como parte de nuestra vida, el derecho al placer como parte de nuestra vida. Y entonces es un tema que cuesta trabajo que entre el derecho al placer de todas las personas, o sea, se incluyen evidentemente las personas adultas,
adolescentes y las infancias también, que tenemos derecho al placer. Entonces, yo creo que sí podemos, en estos temas, sí, claro, abarcar esta parte legal y estas consecuencias que nadie quisiéramos tener, y también tocar esta otra parte positiva que también tienen todas estas cuestiones de educar. Eso quería cerrar, Katy. Yo Perfecto. también, Sí, si puedo, adelante, Katy, Francisco. Sí. ahí también me gustaría, o sea, estoy muy en la línea de Flavia, porque estamos hablando de menores de edad que ciertamente hacen, algunos de ellos llevan a cabo conductas o acciones que pueden generar un daño muy profundo. Si no, no hubiera fundado Contra el Bullying AC, ¿no? Me queda clarísimo. Pero luego también veo cómo se van generando leyes y regulaciones y se sigue apostando por la regulación y la ley y tal. Y entonces muchas veces el que exista una ley que puede castigar a un hecho así, también se cae en el exceso, ¿no? Por parte muchas veces de los padres de familia de, como ya existe la ley Olimpia, te voy a demandar y voy a dar. Y entonces un tema que puede quedarse en el terreno formativo, ¿no? En donde verdaderamente internalicen los jóvenes el daño que pueden generar y que mejor se volteen a esta cultura de paz, ¿no? En lugar de estar saboteándose y estar poniéndose en riesgo y tal. Muchas veces los adultos, desde el enojo, desde el dolor, desde la frustración, nos queremos llevar esa oportunidad formativa, nos lo queremos llevar al terreno legal y entonces viene la amenaza de ya voy a demandar a tu hijo y tal, y que quede claro que no estoy hablando que no lo llevemos o que sí lo llevemos, no es esta polaridad, sino que como adultos, sobre todo adultos formadores, facilitadores del propio desarrollo de nuestros hijos e hijas, estamos hablando de ellos, no estamos hablando de unos marcianos externos, ¿no? Que no caigamos en este uso, que como ya existe una ley que puede sancionar fuertemente, también que no caigamos en este uso coercitivo de, te voy a acusar con la ley, ¿no? Es decir, te voy a demandar, porque, porque eso puede generar también escalada de violencia y yo muchas veces la reflexión que genero en los adultos es, ok, mientras tú me amenazas que me vas a demandar y yo te amenazo que yo soy más fuerte que tú y yo tengo un amigo abogado mejor que el tuyo, ya saben, esos juegos que a veces se meten inclusive los adultos, mi pregunta es, ¿cómo se están formando mientras nuestros hijos? O sea, cuando yo te digo que soy muy picudo y que te voy a demandar, mientras mi hijo está aprendiendo a resolver los conflictos, a negociar, a generar empatía, a generar estos vínculos de confianza, etcétera, ¿no? Creo que con eso me gustaría cerrar, porque sí veo que mucho se usa ahora el término demanda, ¿no? Y todos quieren demandar y es como, ahorita nos vamos a ese terreno, pero antes hay todo un mundo de negociación, ¿no? Y de formación. Mil gracias, Francisco. Y justo eso es lo que buscamos, poder quedarnos en el terreno de formar y de ver en cada conflicto una oportunidad de poderlos enseñar y guiar. Jenny, nos dejas tus conclusiones y ahorita vamos a ir con el comentario de la violencia disfrazada de respeto. Con eso me gustaría cerrar, pero te escuchamos, Jenny. Un poco terminar la reflexión de Flavia como el derecho al placer. Justamente fue de los estandartes, volviendo un poco al tema del feminismo. Eso, el derecho al placer, el derecho a tener una vida literal feliz, ¿no? Porque pues vivir no tiene nada que ver con el sacrificio, no con el dolor o con la amargura o con la tristeza, ¿no? Y que las mujeres y los hombres podamos acceder a nuestros derechos y nosotros enseñarles a nuestros hijos que no nada más, e hijas, que no nada más son importantes para nosotros, que no nada más son importantes para la escuela, son importantes para la sociedad. Finalmente ellos son el futuro de esta sociedad, ¿no? Y si nosotros, como bien dice Flavia, fuimos educados así, fuimos educados con el miedo, ¿no? Y me recordó un poco que no sé si les pasó, que cuando se perdían en un centro comercial o algo así,
Cuando te encontraban, lo primero que hacían era regañarte, pero a muerte. Bueno, sí, ya no sabía uno si estaba bueno que nos encontraran, ¿no? Entonces, quitar todo esto, ser receptores, cuesta mucho ser receptores, ¿no? Tratar de discernir esto, lo que creemos, ¿no? Y si lo encuentras, no le vas a gritar y tu mente está, por supuesto que lo voy a hacer, no le voy a gritar, ¿no? Ser verdaderos agentes de cambio, ¿no? Que les ayude, decirles lo importante que es su participación para esta sociedad, que si desde ahorita se les enseña, desde preescolar se les va enseñando este tipo de cositas, digo, a su edad y con ciertas formas y todo, para que en su mente vayan creándose justo, como dice Francisco, los vayamos o de alguna forma educando en una cultura de paz, ¿no? En donde ellos lo vayan replicando generación tras generación. Solamente siendo eso es que creo que esto se puede cambiar, ¿no? Siempre del acompañamiento, siempre de la escuela, apoyados. Qué importante es la labor de los docentes, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos. Volviendo a hacer comerciales en esta serie famosilla de las 13 razones por qué, si alguien la vio, el que detona es el maestro, es el docente el que se da cuenta que hay un comportamiento raro en esta niña, ¿no? Entonces, qué importante es tener este tipo de herramientas de acompañamiento, ¿no? Que no nos sintamos solos porque, pues sí, definitivamente solos, pues no creo que lo logremos. Muchas gracias, Jenny. Y pues yo básicamente lo que quiero es cerrar con el comentario de hilo de justo el tener respeto en lo que tenemos entendido como miedo, no es prácticamente el respeto que buscamos en estas nuevas generaciones. Lo que queremos es justamente el respeto que se gana cuando admiras a alguien, cuando te sientes en un espacio seguro con alguien, cuando quieres escuchar a alguien, porque justamente lo que sabes es que esta persona sabe, te contiene, escucharla y tenerla cerca es en cierta medida un privilegio. Y ese es el tipo de disciplina que estamos buscando, el acompañamiento a través de un ejemplo que te invite a ser este discípulo de ese ejemplo en el que te quieres convertir. Entonces, para que podamos criar a nuestros hijos y enseñar a nuestros alumnos, tenemos que ser el vivo ejemplo de todo esto y pues básicamente ese es justamente el tipo de respeto que queremos, y no el que genera miedo, y es en el que estamos tratando de trabajar tanto los profesores como ayudarles también a los papás a que seamos ese tipo de ejemplo. Así que pues les quiero dar las gracias a todos ustedes. Gracias, Jenny, gracias, Francisco, gracias, Flavia. Gracias a ustedes. Sé que esto, bueno, lo vamos a compartir. Ahora sí que se dio información muy rica. Seguramente las personas que estuvieron aquí lo van igual a compartir en el resto de los chats y seguramente, bueno, pues podremos retomar ya en enero. Así que gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí y bueno, a ustedes tres particularmente por su tiempo y por toda la riqueza que nos dieron en este conversatorio que hicimos. Así que gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Katy. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.